Bien, se va a realizar un ejemplo de programación lineal por el método simples. Entonces, el problema que vamos a solucionar dice lo siguiente. Una compañía desea producir 3 tipos de artículos y se ha recolectado la siguiente información. Se van a producir 3 tipos de artículos A, B y C en 3 máquinas. Aquí la tabla presenta pues el número de horas que lleva cada artículo en cada máquina, el número de minutos disponibles por máquina y las ganancias. Entonces se solicita que plantee un modelo de programación lineal para la situación y solucionarlo. Entonces vamos a llamar X1, X2 y X3 los productos A, B y C. Aquí pues ya vamos a diseñar con base en la tabla la función objetivo, que son las ganancias por unidad, que serían 6x1 más 5x2 más 4x2, que es la primera columna que encontramos a la derecha, representa pues la ganancia o utilidad. Las restricciones tienen que ver con el número de horas que requiere cada artículo y las horas totales para cada máquina. Entonces hemos presentado las restricciones. Cada columna pues representa una restricción. Entonces sería 2x1 más x2 más x3 menor o igual, se coloca menor o igual a 180. La segunda columna sería x1 más 3x2 más 2x3 menor o igual a 300. 2x1 más x2 más 2x3 menor o igual a 240. Entonces, en un modelo de solución por el método simple se requiere un proceso que llama estandarización, donde se van a convertir las restricciones en igualdades y se van a adicionar unas variables que se llaman variables de holgura para poder convertir las restricciones en igualdades. Entonces simplemente es adicionar las restricciones x4, x5 y x6, y teniendo en cuenta que para todos los x tiene que ser mayores o iguales que 0. Con base en eso ya podemos diseñar el primer tablero simples, donde en la base, en la primera columna, se colocan las variables de holgura que empiezan en 0. Recuerde que son x igual a x4, x5 y x6. En la primera fila se colocan la utilidad 654000. En la segunda fila se colocan la restricción número 1, 2111100, en la fila 3 se coloca la restricción 2, 132010, 300, y la restricción número 3 sería 212001240. Entonces en la parte de abajo se coloca algo que llama el Z-C, donde se coloca la utilidad en forma con signo contrario, o sea, negativo, menos 6, menos 5, menos 4, 0, 0, 0, y la función objetivo empieza en 0. Entonces vamos a plantear este primer tablero simples de la siguiente forma. Entonces el procedimiento para llegar al segundo tablero simples, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Debemos encontrar la variable entrante y siempre se empieza en la última fila con el valor más negativo, que en este caso es menos 6, por lo que corresponde a la variable x1. Recuerde que cada columna, en la columna 1 que está a la base, empieza la columna 2 donde se encuentra el 6, ahí corresponde a la variable x1. Entonces x1 va a ser la variable entrante, debido a que tiene el valor más negativo, que es menos 6. Para determinar la variable saliente se determina de la siguiente forma. Entonces, con la columna de donde está x1, que corresponde a donde está el valor de menos 6 y 6, la vamos a dividir la última columna, que corresponde a los valores de las horas o minutos, perdón, de
de la empresa, que sería 180, 300 y 240. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces se procede de la siguiente forma. Ya sabemos la variable entrante, que va a ser x1, entonces simplemente cogemos a 180 y lo dividimos por el valor de la primera, del valor de x2, que de x1, lo dividimos por el primer valor de x1, que en este caso sería 2, lo dividimos por 2 y en este caso esto nos debe dar 90. Este proceso, repito, es para determinar cuál va a ser la variable saliente. Ahora dividimos 300, entonces dividimos 300, 1, y esto nos va a dar obviamente 300, cogemos 240 y lo dividimos entre 2, y esto nos va a dar 120. Entonces dice que el menor valor, en este caso 90, es el menor valor, por lo tanto esta será la variable saliente. Entonces la variable saliente, como la observan aquí está, será x4. Entonces esto nos va a servir para determinar que este será nuestro pivot, y en el método simple pues se pivotea por encima y por debajo. Pues en este caso esta restricción no tiene restricción por encima, entonces solamente se trabaja por debajo. Entonces se coloca, vamos a trabajar con F1, la fila 1, entonces vamos a llevarla a que el pivot, que es en este caso 2, sea 1. Entonces lo que se hace simplemente es colocar toda la fila. Estoy colocando 2, 1, 1, 0, 0 y 180. Entonces para convertir esto en 1, necesito que esté un 1 ahí nomás. Debo dividir toda la columna por 2. Entonces 2, 2, 2 y 2. ¿Qué vamos a obtener? Entonces aquí vamos a tener un 1, aquí vamos a tener un medio, igualmente un medio, 0, 0, y aquí obtenemos 90. Entonces aquí vamos a tener, para nuestro próximo tablero simple, ya tenemos los valores de la fila 1. Vamos a obtener ahora los valores para la fila 2. Entonces para F2, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que esté por debajo del pivote lo debemos de convertir en 0. Entonces simplemente vamos a restarle F1. Entonces nuestra nueva F1, podríamos llamar esta nueva F1, esa la podemos utilizar porque dentro de las restricciones, pues convertir esta fila a la fila que teníamos era, si no, multiplicarla por 2. Entonces cualquiera de las dos nos puede servir, pero en este caso vamos a utilizar la fila que hallamos para la fila 1, la fila que hallamos en este caso, que la tenemos en este punto. Entonces simplemente colocamos primero la fila 2, que sería 1, 3, 2, 0, 1, 0 y 300, y le vamos a restar la fila número 1. Entonces en este caso sería menos 1, menos un medio, menos un medio, menos un medio, 0, 0 y menos 90. Entonces simplemente trazo aquí una línea y sumo. Entonces esto daría 0, esto daría 3 menos un medio daría 5 medios,
5 medios, 2 menos 1 medio, o sea 4 medios menos 1 medio daría 3 medios, 0 menos 1 medio daría menos 1 medio, esto daría 1, esto daría 0, y este nos daría 210. Hemos obtenido el valor de nuestra segunda fila para el segundo tablero simples. Entonces aquí hemos obtenido la fila 1, nos faltaría obtener la fila 3. Entonces la fila 3 debemos de llevarla también a 0. Entonces simplemente para la fila 3, ¿qué vamos a colocar? Entonces vamos a colocar la fila, empieza en 2. Recuerden que empieza acá 1, 2, 0, 0 y 1. Entonces 2, 1, 2, 0, 0 y 1. Entonces simplemente le faltaría aquí 240. A esta fila le vamos a restar la fila 1. La fila 1. Entonces a la fila 3, la fila 1, y para que aquí esto se me haga 0, no voy a utilizar esta, sino que voy a utilizar 2, 1, 1, 1, 0, 0 y 180. O sea que 2, 1, 1, 1, 0, 0 y 180. Vamos a explicar la razón. Yo podía utilizar esta, pero la había tenido que multiplicar por 2. Entonces, para poder que este 2 se me vaya a convertir en 0. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es F3 menos F1. Entonces, en ese caso, vamos a colocar aquí el menos. Vamos a colocarlo a todos. Entonces daría 2 menos 2 daría 0. 1 menos 1 daría 0. 2 menos 1 daría 1. 0 menos 1 daría menos 1. 0 menos 0, esto daría 0. 1 menos 0 daría 1. Y esto daría el valor 240 menos 180 daría 60. Hemos obtenido entonces nuevamente la tercera fila para la construcción de nuestro segundo tablero simples. Bueno, entonces ya aquí ya trasladamos los valores que nos dio ya pues la construcción de nuestro segundo tablero simples. Este sería pues el segundo tablero simples. Recuerden que nos habían dado pues estos valores, ustedes lo pueden comprobar pues, revisando nuevamente pues los datos que hicimos el cálculo. Entonces ahora simplemente se trata de hallar los valores del z menos. ¿Cómo se hacen los valores del z menos? Entonces se hacen de la siguiente forma. Entonces vamos a escribir acá del z menos. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces simplemente este 6 que tenemos acá lo multiplico por este valor. Entonces que sería, porque recuerden que esta fue la variable pues entrante, entonces ya trasladamos x1 para este con el valor correspondiente. Entonces ya sabemos que aquí sería 6 por 1 y se le resta este menos 6, este 6, perdón. Entonces sería menos 6 igual a 0. Lo mismo hago este valor de 6 por 1 medio y le resto 5. Entonces 6 por 1 daría 6, dividido 2 daría 3, 3. Este valor lo colocamos acá, este valor de 0. Colocamos acá, ahora colocamos 6 por 1, 6, dividido 2 da 3, 3 menos 5 daría menos 2. Entonces lo coloco en este punto. Menos 2, ahora 6 por este valor ya hicimos vamos a hacer la multiplicación de 6
por 1/2 menos 4. Entonces este valor sería 6 por 1, 6 dividido 2 daría 3, 3 menos 4 daría menos 1. Entonces se colocó en este punto. El otro valor sería de 6, este valor de 6 por 1/2, entonces sería 6 por 1/2 menos 0. Entonces en este caso 6 por 1, 6 dividido 2 daría 3. Entonces el valor que hay que colocar acá es 3. Este valor daría 0. Y este valor también daría 0. Ahora, para hallar z, este valor de z, simplemente es multiplicar 6 por 90. Entonces 6 por 90. Entonces el valor de z en este caso estaría en 540. Entonces así hemos concluido el segundo tablero simples. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular el tercer tablero simples? El objetivo, aquí falta un negativo, el objetivo es que una vez que hemos eliminado todos estos negativos, podemos decir que termina o concluye el ejercicio. Entonces vamos a explicar cómo hacer el tercer tablero simples. Bien, para hallar el tercer tablero simples, entonces lo primero que debemos de hacer es el procedimiento para hallar la variable entrante. Entonces podemos observar que como aquí está el valor más negativo, entonces esta será nuestra variable entrante. Entonces variable entrante, y la variable entrante, entonces para que recuerden, esto corresponde a x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Por lo tanto, la variable entrante en nuestro caso va a ser x2, que cuando lo reemplacemos en el tercer tablero, entonces iría a salir una de estas dos y lo reemplazamos por, en vez de 0, colocamos 5. Entonces, como es el más negativo, repito, entonces por eso va a ser el entrante. Entonces, lo segundo, hay que determinar cuál sería la variable saliente. Entonces, para ello, lo que hay que hacer es lo siguiente: cogemos este número y lo vamos a dividir por 1/2. Entonces 90 por 1/2, que corresponde pues a la variable entrante, entonces sería dividido 1/2. Esto sería igual a 180. Ahora 210 sería igual a 1/2. Entonces sería 210 dividido 5/2. Y esto les debe dar 84. Ahora cogemos 60 dividido 0. Entonces esto no aplica porque esto daría infinito, por lo tanto no aplica. Entonces la variable entrante se decide entre estos dos y el valor más bajo es la que nos dice cuál es la variable saliente. La variable saliente. Entonces aquí estaría la variable saliente. Entonces en este caso la variable saliente sería x5. Entonces variable saliente sería x5. Bien, por lo tanto, entonces miren el cruce de esta columna con esta fila. Entonces este sería nuestro nuevo pivot. El pivot anterior era 2, ahora este sería nuestro nuevo pivot. Entonces lo que se hace es que las restricciones que estén por encima y por debajo del pivot se van a hacer 0. El pivot debe convertirse en 1. Entonces hay que buscar la forma por medio de las matemáticas de convertir esta en 1. La otra también pues la habíamos llevado a 1. Recuerden que es este valor donde estaba nuestro
antiguo pivot que había dado 1. Entonces vamos a comenzar para empezar convirtiendo la fila 2 en 5 medios, que sería nuestro nuevo pivot a 1. Entonces empezamos colocando toda la fila. Entonces 0, 5 medios, 3 medios, 1 medio, 1, 0 y 210. Entonces la ubicamos: 0, 5 medios, 3 medios, menos 1 medio, 1, 0 y 210. Entonces, ¿cómo hacemos para que este 5 medios se nos convierta en 1? Simplemente digamos todo por 5 medios. Entonces 5 medios, 5 medios, 5 medios, todo por 5 medios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Entonces 0 sobre cualquier cantidad pues nos da 0. Esto ya sabemos que nos va a dar 1. 3 medios sobre 5 medios debe dar 3 quintos. Menos 1 medio sobre 5 medios les debe dar menos 1 quinto. 1 sobre 5 medios les debe dar 2 quintos. 0 sobre cualquier cantidad pues da 0. Y 210 dividido 5 medios les debe dar 84. Entonces aquí hemos obtenido la segunda fila del tercer tablero simplex. Bien, para la fila 1, entonces vamos a anotar para la fila 1 que está por encima del pivote. Entonces esta sería nuestra fila 1. Todos los valores de 1, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0, 0 y 90. Entonces vamos a hacer una operación de tal forma que este 1 medio se nos convierta en 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces anotamos la fila 1. Entonces voy a anotar, recuerde que empieza en 1, 1, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0, 0 y 90. Entonces vamos a emplear la fila 2 y la multiplicamos por 1 medio y la restamos. Entonces fila 2, que es la siguiente, sería 0, 1, 3 quintos, menos 1 quinto, 2 quintos, 0 y 84. Entonces la vamos a multiplicar por 1 medio. Entonces a la fila 1 le voy a restar la fila 2, todo por 1 medio. Entonces esto daría pues 0, pero lo voy a ubicar para que lo recordemos: menos 1 medio, menos multiplicación, menos 3 quintos por 1 medio, 1 quinto por, esto daría menos por menos, daría más, 1 medio, menos 2 quintos por 1 medio, 0 por 1 medio y 84 por 1 medio. Entonces vamos a ver qué nos va a dar esto. Queda un poco ajustado, pero realmente así hay que hacerlo. Entonces vamos a ver qué nos va a dar esto. Esto pues 1 menos 0, esto daría 0, entonces sigue siendo 1. 1 medio menos 1 medio, el producto de 1 por 1 medio daría 0. Esto daría 0. Esto nos daría 3 quintos por 1 medio, daría, como quien dice, 1 medio menos 3 quintos por 1 medio les debe dar 1 quinto. 1 medio menos 1 quinto por 1 medio les debe dar 3 quintos. Producto de 0
por menos 2 quintos por 1/2 es de dar menos 1 quinto. 0 por 0 menos 0 por 1/2, esto de dar 0. Y 90 menos, recordemos que esto debe ir un signo menos acá, 84 por 1/2 les debe dar 90 menos 84 por 1/2 les debe dar 48. Entonces aquí ya hemos logrado conseguir nuestra fila número 1. Recuerden que aquí habíamos planeado la fila número 1, esta es la fila número 2, y vamos a analizar cómo obtener la fila número 3. Entonces, fila número 3. Entonces, para la fila número 3 vamos a analizarla. Entonces, ¿qué tenemos? Como tenemos 0 y 0 por debajo del pivot, entonces esta no va a ser necesario cambiarle, hacer ninguna operación, porque el objetivo es que lo que esté por debajo del pivot, que es de la fila 2 de nuestro tablero simples, entonces no hay necesidad de modificarla, la podemos simplemente trasladar para formar que 0, 0, 1, menos 1, 0, 1 y 60. Entonces, con base en ello, ya podemos construir nuestro tercer tablero simplex. Entonces aquí tenemos ya pues definida la fila número 3. Entonces es importante pues aclarar que no es complicado el proceso, ya que realmente pues lo único que se requiere es manejo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es tratar de ser un poco organizado, porque con tanta información es fácil que algún signo se nos confunda y nos pueda cambiar pues el planteamiento del problema. Entonces vamos a construirles la tabla simple número 3. Bien, entonces ya trasladamos pues los valores que nos había dado en el proceso pues que hicimos con la tabla número 2. Aquí ya tenemos la tabla número 3 del tablero simple de nuestro problema. Entonces vamos a proceder a calcular el z menos c de la siguiente forma. Calcularlo de la siguiente forma. Entonces vamos a colocar z menos c para poder calcular este valor, estos valores, y también para calcular nuestro z. Simplemente se multiplica 6 por 1 y más 5 por 0. Recuerden pues que aquí había entrado la variable entrante era x sub 2, entonces había que reemplazar este 5, había que colocar este 5. Entonces lo que se hace para hallar este valor del z menos c es multiplicar 6 por 1 y 5 por 0, lo sumamos, menos todo por este valor de 6. Entonces esto nos debe dar 0, ¿cierto? Porque 6 por 1, 6, más 5 por 0 a 0, menos 6 sería 0. El otro valor sería de multiplicar 6 por 0, 6 por 0, más 5 por 1, menos 5. Entonces es el mismo procedimiento. 6 por 0, voy a indicar acá, 5 por 1, como estamos en esta columna, entonces se le restaría este 5. Entonces esto le debe dar igual a 6 por 0, 0, 5 por 1, 5, menos 5, 0. Entonces vamos ubicando estos valores. Listo. Recuerden que si aquí ya nos quedan valores positivos, ya ahí termina el ejercicio y ya podemos calcular nuestro z y analizar pues cuáles serían los valores de las diferentes variables. Ahora sería 6 por, voy a señalarlo acá, 6 por 1 quinto más 5, que sería este valor, por 3 quintos, menos 4. Entonces esto daría 6 por 1, 6 quintos, más 5 por 3, 15 quintos,
lo que les debe dar un valor de un quinto. Entonces aquí podemos ya ubicar un quinto. Nos están dando valores positivos, por lo que indica que vamos bien. Vamos a hacer entonces 6 por 3,5, 3 quintos, perdón, 6 por 3 quintos, más 5 por menos un quinto. Entonces coloco 5 por menos un quinto, menos 0. Recuerde que sería este 0. Entonces este valor les debe dar aproximadamente 2,6. Entonces ubicamos acá 2,6. El otro valor sería 6 por menos un quinto, más 5 por 2 quintos, menos. Entonces simplemente estoy haciendo esta operación de 6 por menos un quinto y 5 por menos por 2 quintos menos 0. Entonces sería este 0. Este valor les debe dar a ustedes 4 quintos. Entonces este sería 4 quintos. Bueno, entonces faltaría el último valor, 6 por 0, 0, 5 por 0, 0. Entonces esto definitivamente aquí les va a dar 0. Entonces, como ven, ya hemos terminado ya, y ya podemos calcular el valor de z. Entonces z simplemente se hace el producto de 6, vamos a escribirlo acá con rojo, el producto de 6 por 48, 6 por 48, más el producto de 5 por 84. Entonces 5 por 84, lo que nos debe dar un valor de 708. Este sería el resultado, la máxima ganancia, según nos indica el método simples. Podemos verificar que x1, entonces el valor de x1 sería 48. Entonces aquí lo ven, x1, el valor es 48. x2 sería este valor, x2 sería 84, x3. Entonces, como no aparece acá, quiere decir que x3 es 0. Recuerden que esto correspondía a A, B y a C. Por aquí nos indica que x6, que esta variable da un espacio, un tiempo sobrante de 60 minutos. Entonces podemos colocar como una parte importante del problema que vamos a tener x6, la variable 6, quiere decir que como eso pertenece a la máquina 3, te vamos a tener 60 minutos sobrantes o disponibles. Entonces ahí hemos concluido el problema. Podíamos verificar esto en el WinQSB. Entonces, para comprobar esto, pues vamos a llamar el programa. Voy a organizar el programa para mostrarles y comprobar que lo que hemos hecho realmente es correcto. Bueno, aquí ya incorporé pues los datos que nos pide el programa WinQSB. Pues es un programa gratuito que lo pueden descargar en su computador. Es un programa pues que sirve para la programación lineal y para la investigación de operaciones. Entonces, como el problema pues tiene 3 variables reales, entonces pues WinQSB interpreta lo de las variables de holgura. Entonces aquí incorporado pues la función a maximizar, que es 6, 5 y 4, las restricciones, las 3 restricciones con sus respectivas minutos de utilización de cada una de las máquinas. Entonces voy a la parte de resolver y analizar. Entonces aquí tenemos el resultado. Aquí aparece 708, x1 48,
y x sub 2 84, que realmente pues es el tema que nos interesa. Entonces quiere decir pues que lo que hicimos con el método simples, pues programa que es muy importante pues comprobar, conocer el proceso, demostramos que lo que hicimos fue correcto. Entonces ahí termina ya pues el ejercicio.